Hablamos de básicos inferiores, tenemos el básico de falda y el básico de pantalón. Vamos a dar inicio a hacer el básico de falda infantil. ¿Qué debo tener en cuenta? Como es infantil, voy a tomar el cuadro de tallas correspondiente a infantil que se encuentra en la página número 82 del manual de patronaje. Sobre esta página voy a empezar a sacar las medidas de acuerdo a la talla con la que vaya a trabajar para hacer el básico de falda. Resulta que en el manual no se identifica el trazo del básico de falda infantil. ¿Por qué? Porque se cree que es el mismo, lo único que cambian son las medidas de lo que se trabaja en femenino. Entonces, tengo claro que lo que voy a trabajar es un básico de falda infantil, que necesito mi cuadro de tallas infantil, pero voy a tomar la metodología o los pasos a paso de la página 31 y la página 32 para empezar a hacer el básico de una falda. Según esto, ¿qué debo tener en cuenta? Me está entregando dos tipos de base, falda con una sola pinza o falda con dos pinzas. Las pinzas es la cantidad de volumen con las que voy a trabajar. En este caso, que estoy trabajando infantil, únicamente me voy a dirigir a la metodología que encuentro en la página número 31 del manual. ¿Qué debo tener en cuenta o qué debo revisar antes de empezar a patronar? Entonces, primero, debo revisar el cuadro de tallas infantil, que es lo que voy a trabajar. Segundo, debo tener en cuenta que la metodología o la explicación la debo tomar de la parte o de la página 31 que corresponde a femenino. Insisto, es únicamente para ver el paso a paso de lo que vamos a trabajar. Ya teniendo claro esto, o sea, ya teniendo cuál es la talla infantil que voy a trabajar y que la metodología o la explicación la encuentro en femenino, voy entonces a explicar de qué manera funcionan los planos. Entonces, recuerden que siempre que nosotros vamos a trabajar o siempre que nosotros vamos a hacer un básico, nuestra metodología parte desde un rectángulo. ¿Qué medidas debe tener este rectángulo? Siempre el contorno más protuberante y el largo más largo con el que esté trabajando. En este caso, si lo que voy a hacer es una falda, ¿qué debo tener en cuenta? Que mi contorno más protuberante corresponde a mi contorno de cadera y que el largo más largo en este caso corresponde al largo de falda o largo de rodilla. ¿Qué debo tener en cuenta? Siempre que yo voy a trabajar, voy a tomar mi contorno más protuberante, que en este caso corresponde al contorno de cadera, y lo voy a dividir en 4 partes. ¿Por qué en 4 partes? Porque esa es la base metodológica con la que funciona nuestro manual. Fíjese acá, tengo un rectángulo para la parte posterior, tengo otro rectángulo para la parte delantera y básicamente lo que me está diciendo es, tome su contorno de cadera y divídalo en 4 partes. Básicamente lo que me está diciendo es, su contorno total lo va a dividir en 1, 2, 3 y 4 partes. Nosotros estamos trabajando o venimos trabajando con plano unido, es decir que en este caso no vamos a dividir en 4, sino que vamos a dividir en 2. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos en un plano unido, ya no trabajamos con la cuarta parte del cuerpo, sino con la mitad del cuerpo, tomando una parte del delantero y otra parte del posterior, lo cual nos permite tener un rectángulo base que al momento de trabajarlo va a tener los mismos largos, los mismos anchos y va a corresponder tal cual a mi contorno y a mi largo con el que estoy trabajando. Cuando se trabajan planos separados, como está este, que corresponde a un plano separado, muchas veces tiendo a tener diferencias entre las bases de los rectángulos, lo cual me va a afectar el resultado o el producto final. Entonces, para concluir un poco, lo ideal es que usted siempre trabaje con planos unidos para que no vaya a tener diferencias o para que no vaya a tener inconvenientes que muchas veces se presentan en los planos separados. La experiencia o a medida que usted vaya avanzando le va a permitir trabajar planos separados, pero por el momento que usted está hasta ahora iniciando en todo esto,
lo ideal es que empiece a trabajar planos unidos. Entonces, ya teniendo claro esto, voy a empezar a hacer la explicación tal cual de cómo es que funciona el trazo de falda o el trazo de básico de falda, en este caso de una sola pinza. Debo tener en cuenta que ya no lo voy a dividir en 4, sino que lo voy a dividir en 2 partes iguales porque voy a trabajar un plano unido. Entonces, lo primero que debo empezar a hacer es dirigirme a mi cuadro de tallas. En este caso, tomar las referencias correspondientes al cuadro de tallas o con las medidas que voy a trabajar mi falda. ¿Qué debo tener en cuenta? Necesito el contorno de cadera, yo lo voy a hacer talla 6, entonces tomo el contorno de cadera con el que vaya a trabajar. El contorno de cintura, de largos que necesito el largo de falda y la altura de cadera. ¿Qué pasa? En el cuadro de tallas infantil no voy a encontrar la medida de altura de cadera, entonces voy a trabajar con el largo de tiro para que sobre plano podamos sacar la altura de cadera por medida deducida. Esas son las medidas con las que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque es lo que cubre la parte inferior del cuerpo. Ya teniendo claro la talla y las medidas con las que voy a trabajar de referencia, vuelvo otra vez a mi página 31 para empezar a hacer la explicación de la base. Entonces, como todo lo que nosotros trabajamos en nuestro manual, lo primero que debo hacer es un rectángulo. ¿Qué medidas debe tener ese rectángulo? Debe tener el largo más largo, es decir, el largo de falda, que en este caso para la talla 6 corresponde a 41 centímetros. Entonces vengo y marco mi largo de falda. Recuerde que siempre que usted vaya a empezar a hacer un plano, debe dejar espacio arriba, a los lados, abajo, para que pueda mover o para que pueda hacer recuperaciones que siempre va a necesitar en el trazo del plano. Ya luego de tener el largo más largo, que en este caso corresponde al largo de falda, ¿qué es lo siguiente que debo marcar? Debo marcar entonces el ancho de mi rectángulo. ¿Cuál va a ser el ancho de ese rectángulo? Voy a tomar mi contorno de cadera y lo voy a dividir en 2 partes iguales. ¿Por qué en 2 partes iguales? Porque voy a trabajar un plano unido y no un plano separado. Entonces vengo acá y tomo mi contorno de cadera dividido en 2 partes iguales y marco. Siempre recuerde que la base de su rectángulo debe ser las medidas más protuberantes con las que usted está trabajando. Entonces vengo acá, escuadro. Si de pronto usted no se siente muy seguro escuadrando, puede venir y verificar entonces la medida del ancho de su rectángulo y ahí sí viene y escuadra para que no vaya a tener inconvenientes, ¿sí? Y pues que le quede su rectángulo o la base con la que va a trabajar lo suficientemente alineada. Si usted no tiene una buena base, básicamente todo el plano o todo el trazo con el que usted está trabajando se pierde. Entonces ya vengo y cierro mi plano o cierro mi rectángulo, que repito es el punto de partida con lo que vamos a empezar a trabajar, y escuadro ya para identificar o para cerrar. Listo, hasta el momento entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo único que he hecho es que he dado o marqué el largo de falda, que en este caso es la medida o la talla con la que yo esté trabajando en infantil. Entonces, largo de falda. En algunos casos me va a aparecer largo de falda o me va a aparecer altura o largo de rodilla. ¿Qué es lo que vine y trabajé? Tomé para dar mi rectángulo o el ancho de mi rectángulo, mi contorno de cadera. Siempre que ustedes vean una K, por lo general hace referencia a cadera, se diferencia de cintura. ¿Por qué? Porque cintura es C y si vamos a hablar de cadera, entonces viene a trabajar con la K. Eso es, digamos, que algo que les sirve a ustedes para ayudar a identificar o a segmentar un poco, pero pues tampoco es que sea una regla con la que ustedes van a trabajar. Y lo que hice fue tomar el contorno de cadera y dividirlo en 2 partes iguales. Voy a empezar a demarcar líneas guías sobre el cuerpo. Recuerde que todo lo que yo marco sobre mi plano, lo ideal es que quede identificado o marcado según las referencias que estoy trabajando. Entonces, siempre voy a ir de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. En este caso tengo la línea de cintura y tengo la línea de rodilla. ¿Por qué de rodilla? Porque hasta ahí es donde va a ir mi falda. Tengo mi línea de centro frente y tengo mi línea de centro atrás. Recuerde que por lo general, si seguimos con el mismo orden, siempre vamos de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo.
¿Qué otra altura me hace falta identificar para poder tener los puntos anatómicos del cuerpo? Si hablo de cintura y hablo de rodilla, tengo el contorno de cintura, tengo el contorno de rodilla, me hace falta identificar la altura del contorno de cadera. Para identificar la altura del contorno de cadera, lo que yo debería tomar es altura de cadera, pero recuerden que en nuestro cuadro de tallas de infantil no aparece esa medida. ¿Qué es lo que debo trabajar entonces? Voy a tomar mi largo de tiro o mi altura de tiro. ¿De qué manera? De cintura hacia rodilla, por centro atrás y por centro frente. Entonces vengo y marco largo de tiro o altura de tiro. Y para sacar la medida deducida de altura de cadera, voy a tomar mi largo de tiro y lo voy a dividir en 3 partes iguales. Entonces vengo y marco, o vengo y tomo la tercera parte de la altura o el largo de tiro. Entonces, ¿qué es lo que he hecho hasta el momento? Lo único que hice fue marcar, en este caso, esto no aparece en el manual porque recuerden que estamos trabajando con femenino y femenino sí trae la altura de cadera, entonces ahí les va a aparecer largo de altura de cadera. En este caso lo que estoy tomando es el largo de tiro y lo que estoy haciendo es que lo estoy dividiendo en 3 partes iguales para poder sacar la altura de cadera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mis 2/3 partes, ¿sí? O sea, esta no la voy a trabajar, y desde ahí voy a marcar mi altura de cadera. Es decir, que en este caso vengo y escuadro hasta tocar mi centro frente para tener ya mi línea de altura de cadera. Entonces, ya teniendo claro cómo funciona, digo que tengo mi línea de cintura, mi línea de altura de cadera y mi línea de rodilla. Centro frente, centro atrás. Listo, ya teniendo las alturas, debo empezar a identificar entonces cuáles van a ser los anchos, es decir, de dónde a dónde va a ir mi centro atrás, de dónde a dónde va a ir mi centro frente. Para esto, lo único que tengo que hacer es dividir en 2 partes iguales mi rectángulo para poder identificar mi costado. Entonces vengo y marco la mitad y desde ahí escuadro para poder marcar o para poder identificar mi costado. Entonces, si quiero venir a marcar líneas, tengo línea de cintura, altura de cadera, rodilla, centro frente, centro atrás y en este caso costado. Ya por centro frente y por centro atrás tengo claro que este es mi posterior y que este es mi delantero. Hasta el momento lo único que he hecho es coger estos rectángulos y trazarlos unidos para que queden por costado y no tengamos ningún tipo de inconveniente. Ahora voy a empezar entonces a marcar el posterior y después de que marque el posterior voy a marcar el delantero. Entonces en el posterior, si ya tengo mi contorno de cadera, me hace falta entonces identificar mi contorno de cintura. Para identificar mi contorno de cintura la fórmula me dice: tome su contorno de cintura, divídalo en 4 y súmele pinza. En este caso me está diciendo que la pinza la puedo dejar de 3 centímetros. La puedo dejar de 3 centímetros o le puedo disminuir, es decir, dejarla de 2, dejarla de 4. Esta explicación de cómo funcionan las pinzas las iremos viendo más adelante en femenino. ¿Por qué? Porque es donde más se trabaja volumen. Por el momento voy a dejar la pinza tal cual como me está indicando, de 3 centímetros. Pero recuerde que usted la puede dejar de 2, de 4 o ya depende de lo que usted esté trabajando. Entonces, en este caso, tomo mi contorno de cintura, lo divido en 2 partes iguales, dejémoslo de 2 centímetros la pinza. Entonces tomo contorno de cintura, lo divido en 4 partes iguales. ¿Por qué en 4? Porque estoy trabajando cuarta parte y a ese resultado le voy a sumar 2 centímetros. ¿De qué son estos 2 centímetros? De pinza. Y la pinza la puedo modificar de acuerdo a la necesidad que tenga o el requerimiento de mi prenda. Entonces vengo acá y marco 1/4 de contorno de cintura más los 2 centímetros de pinza. Entonces
Voy de centro atrás hacia costado para poder ajustar la cintura. Y ya en este punto se puede decir que tengo entonces la demarcación de dónde a dónde va a ir mi cintura. ¿Qué debo tener en cuenta? Voy a hacer mis recuperaciones o mis desniveles de cintura. En este caso, para la cintura del posterior por costado me está diciendo que suba 1 centímetro. Entonces, desde donde quedó la cintura costado, escuadro y subo 1 centímetro. Recuerde que es para poder tener los desniveles de cintura. Ahora, en la parte de centro atrás me está diciendo que baje 1 centímetro. Ahí la pregunta sería, ¿por qué si cuando nosotros hablamos de cinturas decimos que tenemos acá centro frente, centro atrás y que la cintura posterior va más arriba, la cintura costado va un poco más abajo y la cintura del delantero va un poco más abajo? Cuando nosotros hablamos de prendas superiores, debo tener en cuenta que por lo general en la cintura o de la cintura para arriba tengo volumen en la parte del delantero y tengo volumen en la parte del posterior, que es lo que corresponde a las paletas y en este caso al busto. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando yo estoy trabajando prendas inferiores, por lo menos en este caso que es una falda y no un pantalón, o sea, no va a pasar, no va a abrazar la zona genital, sino que la va a rozar únicamente, debo tener en cuenta que por lo general tengo volumen hacia la parte del posterior, que es lo que se conoce como glúteo o cadera, mientras que en la parte del delantero lo tengo completamente recto. Quiere decir que en este caso, mi básico de falda lo que me está diciendo es, ojo, no me lo puede dejar acá porque si usted revisa el volumen del glúteo, cuando deje la cintura en este punto, va a empezar a generar bolsas o va a empezar a generar pliegues en esta parte. Lo ideal sería que usted viniera y le bajara 1 centímetro para que la cintura quede de esta forma, ¿sí? Y cuando usted la coloque no vaya a generar ningún tipo de arruga o ningún tipo de bulto hacia la parte del posterior. Insisto, esto lo iremos profundizando un poco más en femenino. Por el momento lo que me interesa es que entiendan por qué le estoy subiendo y por qué le estoy bajando. Entonces, ya teniendo claro este punto, voy a tomar mi centro atrás y le voy a bajar 1 centímetro tal cual como me está indicando el manual. Entonces desde cintura posterior bajo 1 centímetro. Recuerde que no dejo líneas huérfanas, quiere decir que vengo y escuadro. Y sobre lo que escuadré puedo tomar mi curva de cadera y venir y suavizar mi curva, o puedo tomar mi curvígrafo y venir y suavizar mi curva. Cualquiera de las dos opciones está bien al momento de trabajar. Yo, que tengo ya mi curva de cadera, voy a venir y lo voy a suavizar con la curva de cadera. Entonces vengo, ¿qué debo tener en cuenta? La curva siempre descansa sobre la recta, recuerde que eso es una regla general y ahí sí vengo y marco las inclinaciones o las diagonales de mi cintura. Listo. Ahora, por costado, ¿qué debo tener en cuenta? Tomo mi curva de cadera desde donde está mi cintura hasta donde está mi altura de cadera y marco con semicurva. La puedo trabajar con curva de cadera o la puedo trabajar con curvígrafo. Listo. Ya teniendo acá la base del posterior, me hace falta únicamente la pinza. Entonces la pinza voy a tomar la mitad del recorrido de mi cintura y en ese punto voy a escuadrar de qué manera. La regla siempre debe quedar hacia donde está mi centro atrás para poder marcar el ángulo de 90 grados y desde ese punto ahí sí venir y escuadrar. Si yo hago esto, o sea, si yo tomo desde donde está mi ángulo central, en el momento en que yo cierro la pinza me va a quedar desalineada. O sea, siempre debe quedar en ángulo de 90 grados sobre la curva o sobre la inclinación que estoy trabajando para mi cintura posterior. Ahora, puedo trabajarlo como lo estoy indicando acá, por mitad. O sea, lo único que he hecho es tomar el recorrido de mi cintura y dividirlo en dos partes iguales. O puedo trabajarlo con la medida de vértice de pinza que saqué de mi básico delantero superior infantil. Es decir, puedo tomar mi básico y la medida que me está indicando de vértice de pinza, la puedo tomar
y replicar aquí en la parte del posterior. Yo por el momento lo voy a trabajar por la mitad, simplemente le estoy dando diferentes tipos de explicaciones para que usted lo pueda tener en cuenta al momento de trabajar. ¿Cuánto es el largo de pinza? Vamos a aplicar la misma fórmula que trabajamos en largo de tiro para poder identificar altura de cadera. Es decir, vengo y tomo desde donde está mi pinza altura de cadera, lo divido en 3 partes iguales y lo que hago es identificar 2/3 partes para saber el largo que estoy trabajando. En este caso en el manual me está diciendo que es 11.5, 9.5. Esta referencia me la está dando para femenino. Yo debo tener en cuenta que en este caso que estoy haciendo una proporción más pequeña, debo manejar la misma escala con la que estoy trabajando, digamos que la proporción de la talla. Entonces, repito, lo único que hice fue tomar el largo de la pinza, dividirla en 3 partes iguales y tomar solamente 2/3 partes. Entonces, ahora sí, vengo y marco el ancho de la pinza. Recuerde que dimos 2 centímetros de pinza, es decir, que usted va a tomar primer y segundo lado de pinza, o sea, 1 centímetro y 1 centímetro. Si la pinza nos hubiera quedado de 3 centímetros, lo que yo tendría que venir a hacer es 1,5 y 1,5. De 4 centímetros tendría que venir a dar 2 centímetros y 2 centímetros. Es decir, las pinzas siempre se distribuyen a mitad. Vengo acá y cierro la pinza con la que estoy trabajando. En este caso, ya puedo decir que tengo mi básico de falda infantil, talla 6, posterior. Es decir, que ya este molde lo puedo cortar o lo puedo sacar para poder tener aparte el básico de falda posterior. Ya teniendo claro cómo funciona el posterior, voy a empezar a hacer el trazo del delantero. Entonces vuelve y juega. Si estuviese trabajando por cuartas partes, tendría entonces que volver a marcar cintura, cadera, rodilla y todo lo demás para poder empezar a hacer el plano. ¿Qué debo tener en cuenta? Los puntos o el largo del costado siempre debe ser el mismo. Entonces, lo primero que yo debo venir a hacer es escuadrar dónde está quedando mi costado del posterior para que en ese punto quede mi costado del delantero. Para poder identificar la cintura, vuelvo y hago la misma operación. Tomo mi contorno de cintura, lo divido en 4 partes y a eso le aumento lo que vaya a trabajar de pinza. En este caso voy a trabajar los mismos 2 centímetros que trabajé en el posterior. Entonces marco mi cintura más lo que vaya a trabajar de pinza y escuadro. Quiere decir que en este punto es donde va a venir a terminar mi cintura y mi costado delantero. Entonces vengo y tomo otra vez mi curva de cadera. Lo ideal siempre es que, por ejemplo, si usted marcó en este punto su curva de cadera, tome la referencia y venga y lo marque sobre ese mismo punto la parte del delantero. ¿Para qué? Para que las curvas le queden iguales y para que no vaya a tener inconvenientes al momento de unirlas. Ya pensando en el proceso de confección y de ensamble. Para acá la curva de cadera, de cintura, lo único que hago es tomar mi curva de cadera y dejar que descanse sobre la recta para que ya puedan ir y suavizar o trabajar el punto de referencia con el que estoy trabajando. Para poder identificar mi vértice de pinza, entonces recuerde que puede tomar el vértice de pinza que trabajo en el delantero o simplemente puede venir y dar la mitad. Y sobre ese recuerde que viene y escuadra en ángulo de 90 grados y viene y da el largo de pinza. Entonces en este caso vengo y tomo desde donde está mi pinza o desde donde está el vértice de pinza, lo divido en 3 partes iguales y vengo y doy el largo de la pinza con el que voy a trabajar. Es decir, tomo las 2 primeras partes y ya con eso es que trabajo. Listo, en este caso que di 2 centímetros de pinza, vengo y doy 1 y 1 a cada lado para poder tener primer y segundo lado de pinza. ¿Listo? Ya en este punto puedo decir que tengo mi básico de falda infantil, talla 6,
delantero. Lo ideal es que usted pueda tener su plano así tal cual como yo lo tengo, señalizadito, con todas las marcaciones, con todas las fórmulas que usted trabajó, para que en el momento en que necesite o que deba volver a hacer el trazo de falda, usted no vaya a tener inconvenientes, sino que ya tenga la explicación de cómo es que se trabajó o qué fue lo que se hizo. Debe tener en cuenta que para poder trabajar con su básico, usted debe tener aparte el delantero y aparte el posterior, ya para poder empezar a hacer interpretaciones. Por lo general, los básicos, lo ideal es que salgan en cartulina para que tengan una mayor durabilidad. Usted los puede sacar en cartulina o los puede sacar en cartón cartulina o lo puede sacar en acrílico, o en algunas empresas ya lo tienen también en acetato o en aluminio para que pueda funcionar y no se maltrate la pieza. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es hacer el plano y recortarlo para tener mi básico delantero y mi básico posterior aparte. Listo, entonces ya en este punto tengo aparte mi básico posterior, aparte mi básico delantero. Que debo tener en cuenta: manipulación de los básicos. Para poder cargar los básicos en mi maleta o para poder cargar los básicos en mi cuaderno, lo que debo tener en cuenta es que únicamente doblo por mis líneas de construcción. Entonces puedo tener acá mi línea de construcción o la línea de altura de cadera y por ahí voy a doblar. Profe, es que no me cabe todavía en el libro, me sigue quedando espacio. Vale, perfecto, no hay problema. Ya después de que marcó la línea de cadera, puede volver a doblar su básico para cargarlo siempre de esta manera ordenada y que cuando usted lo vaya a implementar no vaya a tener pliegues o quiebres que son innecesarios y que van a afectar el resultado de mi interpretación.